Y es el anhelo de la iglesia, es el anhelo nuestro desde que Dios nos invitó a este nuevo desafío, a este nuevo reto, que seamos una iglesia que experimente que todo lo que se vive allá en el cielo también se experimente aquí, en la tierra. Una iglesia donde en nuestros hogares se evidencien los milagros, las señales, los prodigios de Dios, se experimente la sanidad, se experimente la restauración. Una iglesia donde no sea necesidad a veces ni siquiera de hablar de Dios, sino que podamos evidenciarlo por todo lo que vivimos, por todo lo que en nuestras vidas empieza a suceder. Si no es así, quiero decirles, el primero que se bloquea soy yo, porque entonces estaríamos viviendo algo falso, algo mentiroso, y debemos cuidarnos de eso, de no ser una iglesia religiosa que dice, pero no vive, que predica, pero no aplica. Y de eso quiero hablarles hoy también. Es otra de las costumbres hermosas del reino de los cielos, pero que desgraciadamente el diablo la ha tomado y la ha desvirtuado. Y hoy en día dentro del pueblo cristiano estamos aborreciendo también ese principio que en realidad es para nosotros de muchísima, muchísima bendición, cuando tenemos la visión correcta acerca de lo que es. Y quiero hablarles del poder de la autoridad. El poder de la autoridad es algo que se debe reflejar, no solamente en el gobierno, no solamente en la iglesia, no solamente en una empresa, sino también en nuestra familia. Y la autoridad ha sido un regalo de Dios para poner las cosas en orden. Cuando nosotros tenemos una visión correcta de la autoridad y del poder que ésta tiene y la aplicamos a nivel personal y en nuestros hogares, se evidencia orden, se evidencia bendición, se evidencia sanidad, se evidencia prosperidad, se evidencia todo el cielo en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y sé que seguramente muchos tenemos problemas con esta palabra, porque seguramente hemos experimentado situaciones donde hemos sido lastimados por una autoridad. Llámese los padres en la casa, llámese seguramente algún jefe abusivo, maltratador, aprovechado. Seguramente en la universidad también el maestro, no sé, algún problema de autoridad con la policía. Y tenemos una mala visión acerca de quienes están en autoridad, y por eso también nosotros a la postre tenemos una especie de aberración para querer estar también en un puesto de autoridad. De eso vamos a hablar. Y para ello quisiera pedirles que en este momento ustedes puedan pensar, traer a su memoria a alguien que haya sido de mucha influencia en su vida, que haya tenido mucha autoridad, pero que esta persona haya logrado inspirarte de tal manera que tú estás dispuesto o estuviste dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona. ¿Quién podría ser esa persona que estuvo en un nivel de autoridad para ti, que logró influenciarte y que tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por la vida de esa persona? Sea que esté viva o sea que ya no. ¿Quién es esa persona? ¿Listo? Quiero que lo anoten, si tiene su celular, si trajo su cuaderno, una libreta, anote el nombre de esa persona. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Quiero que seamos muy conscientes de quién es esa persona. Ahora, identificando la persona, quiero pedirles que piensen en dos cualidades, dos características que tenía muy arraigada esa persona. Dos cualidades que caracterizaban a esta persona. ¿Cuáles pueden ser? ¿Listo? Primero, ¿quién es? Y segundo, dos cualidades importantes acerca de esta persona que logró inspirarte, que logró influenciar tu vida. Bien, si ya hicieron el ejercicio, quiero que le digan a la persona que tiene a su lado quién es esa persona, cómo se llama, la posición que tenía contigo y cuáles son las dos características que tú más resaltas de esa persona. ¿Listo? Adelante. Con la persona que tienes a tu lado. ¿Listo? Muy bien. Ahora quiero pedirle que le diga a la persona que tiene a su lado también cuáles son sus dos cualidades más importantes.
Dile a la otra persona, ¿cuáles son? Sí, las tuyas, las tuyas. Ahora las tuyas. ¿Cuáles son las dos más importantes? Las que más resaltan de ti. Muy bien. Iglesia, ¿qué es lo que arroja este ejercicio que acabamos de hacer? La persona que más ha logrado influenciar en nuestra vida y de la cual destacamos dos cualidades, generalmente, no es la regla, pero generalmente son las dos cualidades que yo hoy tengo. ¿A alguien le dio ese resultado? Muy bien, creo que la gran mayoría. ¿Listo? Y si no, hay que buscar bien realmente cuál fue la persona que logró influenciarme. Porque esas características, esas cualidades que resaltan en mí, es porque otra persona logró influenciarlas. Ese es el poder que tiene la autoridad. Ahora, quiero leerles literalmente lo que significa el término de la autoridad. Es el arte de conseguir que las personas hagan voluntariamente lo que yo quiero, fruto de haberlo influenciado. Otra vez, es el arte, autoridad es el arte, ¿ya?, de lograr que otra persona haga lo que yo quiero, fruto de haberlo influenciado. Ahora, yo sé que de pronto esto raya un poco, ¿no? Pero vamos a ir entendiendo, esto se va poniendo bueno. Cuando hablamos del tema de la autoridad trae unos beneficios. Trae orden. La autoridad trae orden. Cuando hay presencia de la autoridad, trae orden. Cuando hay presencia de la autoridad, hay bienestar, hay seguridad, hay prosperidad. Cuando está presente la autoridad, hay salud. Cuando está presente la autoridad, hay un cuidado especial alrededor de la presencia de esa autoridad. ¿Me entienden? Y ese es el verdadero propósito. Es como un faro en medio de la oscuridad, es la luz en medio de la oscuridad. Eso representa la autoridad. Ahora, nos basta con mirar o observar un poco la naturaleza. En el tema, por ejemplo, del león, ustedes saben que el león es el rey de la selva, ¿cierto? Bueno, ahí lo están viendo. El rey de la selva. Pero si ustedes y yo analizamos algo, el rey de la selva, el león, no es el animal más grande. No lo es, pero es el rey. No es el más ágil. Hay animales más ágiles que él, pero él es el rey. Hay animales seguramente más fuertes que él, pero él es el rey de la selva. Dios le entregó una posición especial dentro de la naturaleza. Tú vas a ser la autoridad. Y vemos que no tiene los rasgos o las cualidades o las características que tienen otros animales. Pero él es el rey. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó en ese lugar de autoridad. Ahora, observando un poco más el tema del león. El león, en su presencia, cuando él está presente en la manada, ocurren unas cosas especiales. Primero, no cualquier otro león se va a meter a él. ¿Por qué? Porque está él. Cuando está el león presente, está organizada la manada. Direcciona la manada, sabe hacia dónde tiene que dirigir su manada y la manada está segura al lado de él. Me llama la atención que son las leonas las que van a cazar, ellas van a conseguir la comida, ¿sí? Pero ¿saben por qué lo hace? Para darle descanso a la autoridad, ¿sí? Esto parece un poco como, más bien como si estuviera abusando de la autoridad, ¿cierto? Como machista un poco. Pero miren, esos son todos los conceptos que tenemos acerca de la autoridad, ¿me entienden? Y los abusos de esta por todos los esquemas que nosotros podemos tener. Pero analicemos, él trae orden, él trae dirección, él trae seguridad a toda la manada. Y nadie puede entrar a esa manada a fomentar desorden, porque él está. Ahora, cuando otro león, se les llaman leones errantes, que han perdido su manada y quieren lograr otra vez posicionarse en su fuerza y logran, digamos, matar al rey de esa manada, a ese león, esos leones entran por lo general a abusar
de su autoridad. Primero porque no ha sido una manada que él haya construido, que haya edificado, que la haya peleado, que la haya luchado. Él entra y esclaviza a las leonas. Ahora sí entra un tema como de machismo. Toda la comida la exige primero para él y no importan los cachorros. Es más, los cachorros son muertos porque ellos entrarían a hacer la extensión del antiguo reinado y tiene que aniquilarlos, tiene que acabar con eso. Y esto me llama muchísimo la atención porque esto es precisamente lo que también ha sucedido respecto a la visión que nosotros tenemos de autoridad. Una que viene de Dios, ha sido establecida por Dios, y otra clase de autoridad que es posicional y no da testimonio del reino de los cielos. Una al estilo del reino, otra que ha sido usurpada, violentada, es posicional, es ganada por una fuerza humana, por intereses, y no refleja el reino de los cielos. La mayor inspiración que yo encuentro en la palabra de Dios acerca del tema de la autoridad es Jesús. Él es el modelo por excelencia. Mateo capítulo 7, versículo 29 dice lo siguiente: porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Así enseñaba el Señor, como quien tiene autoridad, y no como los fariseos o como los escribas. Este pasaje de Mateo 7:29, los que están anotando, nos vamos a detener en este pasaje, refleja las dos clases de autoridad. Ya, el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Miren que nombra el tema de los fariseos, nombra a los escribas. Estos tenían muchísimo conocimiento acerca de Dios, se la pasaban en el templo todo el día, oraban, ayunaban, diezmaban, hacían una cantidad de cosas, pero ellos no eran ejemplo. Lo que ellos predicaban no era consecuente con lo que ellos hacían. Por el contrario, el ministerio del Señor sí. Vamos a ver rápidamente algunas características de la autoridad que no refleja el reino de los cielos. O sea, en este caso el modelo de los fariseos, el modelo de los religiosos. Exigen, pero no hacen. Quiero que piensen, está bien, no piensen usted porque aquí estamos los santos. Pero quiero que piense en alguien, seguramente en el círculo en medio de la familia, seguramente en la empresa, en la universidad, en fin. Exigen, les encanta exigir, les encanta liderar, pero no hacen, no dan ejemplo de eso. Tienen un bajo nivel de compromiso, desgasta las relaciones, trae descontento, resentimiento, deshonra, desconfianza. Así eran los fariseos. Colocaban cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a cargar o a mover con un solo dedo, dice la Biblia. Ellos exigían el cumplimiento de la ley, exigían el cumplimiento de los 613 mandamientos de la ley de Dios, pero en realidad ellos mismos no eran testimonio de eso. Cuando ustedes y yo hablamos a alguien, por ejemplo, de la Biblia, le estamos comentando algún pasaje o algo que hayamos aprendido, a veces caemos en eso también. Hablamos de Dios, hablamos de lo bueno que es Él, hablamos de cómo Él bendice, de cómo Él prospera, de cómo Él sana, de cómo Él libera. Pero es posible que nosotros en realidad no estemos viviendo eso. Y entramos en esa misma tónica de experimentar una falsa autoridad. O sea, ¿con qué autoridad estamos nosotros hablando de un Dios que no conocemos? ¿Con qué autoridad hablo de un Dios del que yo no estoy experimentando realmente su poder? Hablo de los principios que establece su palabra, pero en realidad yo soy el primero en no vivirlos, en violentarlos, en no creer en lo que dice aquí. Y en eso quiero que nos confrontemos, porque no es la autoridad según el reino de los cielos. Creo que se me está cayendo aquí todo. Este atril no está bajo mi autoridad ahora. Gracias, Claudita. Hay un pasaje que, muchas gracias, que en este momento traigo a memoria. En mis primeros años de vida cristiana, tenía que ir a presentar una entrevista de trabajo a un político
creyendo en Él, porque seguramente va a velar por las necesidades del pueblo, los intereses del pueblo, y sube allí y empieza a hacer una cosa totalmente contraria, diferente. ¿Qué experimentamos? Rabia, engaño, ¿sí? Traición. Miren todo lo que viene fruto precisamente del mal uso de la autoridad. Ahora, iglesia, ¿qué experimentan ustedes cuando un pastor empieza a hablar de principios, de fidelidad, de santidad, y al poco tiempo se le ve o se le escucha en una noticia de que ha entrado en actos de inmoralidad sexual? ¿Qué experimentamos si hemos colocado de cierta manera nuestra confianza, nuestra mirada en una persona que aparentemente en su autoridad tiene que inspirarnos, tiene que reflejar a Cristo, tiene que reflejar el reino de los cielos? ¿Qué experimentamos cuando una autoridad espiritual nos falla porque hace mal uso de la autoridad? Y entonces todos estos sentimientos que vienen acerca de la palabra autoridad quieren precisamente confundir, quieren precisamente enredar y llenar de tinieblas algo tan precioso como es la autoridad que viene de parte de Dios. Ahora, con esto, pues no quiero decir que entonces la persona tenga que ser perfecta. Y hablando específicamente de un pastor, tenemos errores y estamos en un proceso también. Y seguramente muchos de los feligreses van más avanzados que el mismo pastor. No lo sé, solamente lo sabe Dios. Pero aquí lo que no es aceptable es que alguien que esté en autoridad no reconozca su error, no sea consecuente con su predicación, con su mensaje. Lo que no es aceptable es que esta persona no pida perdón, sino que siga en su posición de orgullo y siga haciendo mal uso de la autoridad que Dios le ha colocado. Y es el pan de día de hoy en día. O sea, muchos pastores están cayendo. ¿Por qué? Porque se les ha colocado en un lugar donde se les ha endiosado, donde es casi que se le ha adorado más que a Dios, se le admira más que a Dios, ¿cierto? Y por eso también en el momento de la caída no solamente golpea al pastor, no solamente a su familia, sino a toda la iglesia. Este tema de la autoridad es muy importante. Ahora vamos a ver algunas características del modelo de la autoridad, en este caso el modelo de Jesús. El pasaje que leíamos en Mateo dice: porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús es el modelo que te impulsa a seguir, te inspira, cumple lo que promete, corre la milla extra. El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Es un modelo increíble de autoridad. No se sirve de ti, te sirve a ti todo el tiempo. Vino a sanar, vino a restaurar, vino a liberar, vino a aconsejar, vino a traer esperanza, vino a traer salvación. Ese es el modelo de autoridad del reino de los cielos, porque es un modelo que te inspira. La Biblia dice acerca de los discípulos que cuando el Señor los llamaba, dice, ellos al instante, dejándolo todo, le seguían. No les importaba nada más, dejándolo todo, seguían al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor era consecuente con lo que decía y con lo que hacía. El Señor lo dio todo, absolutamente todo, no tuvo reservas. Su predicación siempre fue transparente, porque era consecuente. El Señor vino no solamente a restaurar, no solamente a sanar, no solamente a liberar, vino también a entregarlo todo, absolutamente todo. No tuvo reservas. Y por eso fue que los discípulos fueron inspirados. Todo esto fue una pequeña antesala para que nos concentremos en un pasaje espectacular y cada uno de nosotros podamos ser reconciliados con la visión de la autoridad. Quiero pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Si están allí, me siguen, por favor. Vamos a encontrar aquí en estos pasajes 4 características de cuando nosotros vivimos realmente el modelo de autoridad del reino. Esta es la escena donde Jesús es bautizado por Juan. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, vamos a encontrar en este pasaje 4 características especiales de la autoridad que es según el modelo del reino de Dios. Ojo, 4 puntos esenciales. El primero de ellos: llega Dios mismo. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Si Él no hubiera sido 100% hombre, no hubiera podido venir a salvarnos y pagar el precio que se tenía que pagar por nuestro pecado. Lo primero que encuentro aquí es increíble, quiero decirles, para que tengamos una correcta visión de la autoridad, tanto de las que Dios ha colocado en nosotros, sobre nuestras vidas, como la autoridad que tú y yo estamos llamados a ejercer, pero según el modelo del reino de los cielos. Y lo primero que encuentro aquí en este pasaje es la humildad para recibir. El Señor Jesús llega, dice que viene de Galilea, a la ribera del Jordán. De Galilea a la ribera del Jordán, más o menos, iglesia, son alrededor de 8 a 9 días caminando para poder llegar a ese lugar. El Señor Jesús se dispuso a ir a ser bautizado por un hombre. Dios mismo se dispuso a ser bautizado, a someterse a la autoridad de un hombre, en este caso Juan el Bautista. Y lo primero que yo quiero que entendamos, iglesia, es que debemos ser humildes para recibir. Y muchas veces es recibir de aquel que es menor, de aquel que es pequeño. Poder recibir de una persona que sea más humilde que nosotros, o que esté seguramente en una más baja condición que nosotros, o de alguien menor que nosotros, es realmente una puerta que se abre para el nuevo nivel de grandeza al que Dios te quiere llevar. Tenemos que tener humildad para recibir. El ejemplo lo vemos en el Señor. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud, por ejemplo, cuando alguien que está ejerciendo un puesto, seguramente un trabajo humilde, seguramente la persona que hace el aseo, en la empresa, en la casa, seguimos las instrucciones de esa persona? ¿Nos dejamos dirigir por esa persona? ¿O estamos llenos de orgullos, de altivez que no nos permite recibir de esa persona lo que esa persona tiene para enriquecer también nuestras vidas? El celador de un conjunto, la persona de seguridad, esa persona es clave, es fundamental, y a veces lo vemos pequeñito, pero en realidad esa persona es la más importante. Está cuidando la puerta. ¿Qué tan humildes somos para recibir? A veces algo tan sencillo como la persona que nos saluda aquí a la llegada de la iglesia y nos pide que por favor nos sentemos en determinado lugar, porque queremos guardar un orden. Si la mayoría de nosotros al llegar, los primeros se sientan a este lado y después las personas que llegan, pues se va a generar un desorden. ¿Ven? La autoridad trae orden, trae bienestar, trae seguridad, trae prosperidad, trae bendición, trae salud, trae el reino de los cielos a nuestra vida. Este es el primer punto. ¿Qué tan humilde eres para recibir?
Porque en la medida en que no tengamos ese principio, nunca vamos a poder ocupar el lugar de grandeza que Dios tiene para nosotros. Ser humildes para recibir. En segundo lugar, cuando el Señor es bautizado, dice la versión de la Nueva Versión Internacional, dice, tan pronto como salió del agua, los cielos se abrieron. Esa es la segunda característica. Cuando tú y yo estamos viviendo en ese modelo de autoridad, ¿qué sucede? Los cielos se abren. ¿Y se abren para qué? Para recibir toda la grandeza del reino de los cielos sobre nuestra vida. Pero primero tuve que haber sido humilde para recibir. Y yo sé que en este momento Dios podrá estar hablando, o sea, ¿para recibir de quién exactamente? Y Dios está hablando a tu corazón, ¿de quién tengo que recibir? ¿De quién tengo que ser humilde? ¿De quién tengo que aprender? ¿De quién? ¿Quién es la persona que Dios está utilizando para enriquecerme? Acto seguido, Dios abrirá los cielos para bendecir mi vida con todos los privilegios que vienen de Dios. Hace 8 días estudiábamos el pasaje donde un centurión romano, ¿recuerdan? Tenía a su siervo enfermo. Él hace una petición a Jesús, manda a unos amigos diciéndole, mi siervo está a punto de morir, necesito que obres un milagro aquí. Y lo que experimenta ese centurión romano es un privilegio, es un milagro, porque experimentó la sanidad en la vida de su siervo. Cuando soy humilde para recibir, lo que Dios tenga que darme a través de las personas, no sé de quién exactamente, pero soy humilde para recibir porque no me las sé todas, los cielos se abren para que empiecen a ocurrir milagros, señales y prodigios en mi vida. Antes, los cielos estarán cerrados. ¿Por qué? Porque al orgullo, porque al que es orgulloso, al que es altivo, Dios lo mira de lejos. A ese lo resiste. Pero dice que el que es humilde y sencillo de corazón, sobre ese actúa. Dios le encanta bendecir a aquel que es humilde. En tercer lugar, se abren los cielos y se oye una voz. Es la voz del Padre. ¿Qué decía la voz del Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Sabes qué ocurre cuando estás viviendo el modelo de autoridad del reino de los cielos? Ocurre una promoción de parte de Dios. Dios te promueve a un siguiente nivel. ¿Has sido humilde? Permite que los cielos se abran sobre tu vida, sean derramadas las riquezas del reino de los cielos sobre ti. Y en tercer lugar, es Dios mismo quien te promueve a un siguiente nivel de gloria. La Biblia dice que somos llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. De un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria. Lo que Dios tiene para nosotros es nuevos niveles de autoridad. Pero no de nosotros. Nosotros no somos quienes nos promovemos. No soy yo quien empiezo a hacer alarde de mí, de mis capacidades, de lo bueno que soy para algo. Es Dios mismo. Eso hizo con su Hijo. Este es mi Hijo. Y es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios es quien te promueve en esa empresa. Dios es quien te promueve para un nuevo nivel de gloria, de bendición. Es Él mismo, porque estás viviendo y estás teniendo una correcta visión de la autoridad. En cuarto lugar, la cuarta característica, nos equipa, Dios nos equipa y nos empodera. Dios nos empodera. Cuando el Señor es bautizado por Juan, los cielos se abren y Papá Dios habla sobre la vida de su Hijo. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Dice que el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado. Cuando nosotros estamos dispuestos a vivir en esos niveles de autoridad según el reino de los cielos, pilas, porque al enemigo no le va a gustar, porque sabe que tú eres un arma letal para el reino de las tinieblas cuando estás viviendo el nivel de autoridad en el que Dios te quiere colocar, viviendo la visión correcta de empoderamiento que Él tiene para ti. Ese es el cuarto punto, nos equipa y nos empodera.
Voy a leerle rápidamente algo que está en Lucas, cuando el Señor es tentado en el capítulo 4, versículos 5 al 7, dice: y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo le dijo al Señor, dice: te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Miren esto. El diablo conocía el poder que ahora estaba sobre el Señor. El Espíritu de Dios lo lleva al desierto y allí es tentado. ¿Y cuál es la tentación? ¿Cuál es el ofrecimiento que le hace el enemigo a Jesús? Ven, súbete a este monte, te voy a mostrar todo lo que te voy a dar. Te voy a mostrar todo el poder que tú vas a tener. Lo único que tú necesitas hacer es postrarte y adorarme. Porque estos reinos me pertenecen. A mí me fueron entregados. Iglesia, ¿habrán escuchado ustedes que el diablo es el príncipe de este mundo? Así lo es. A él le fueron entregados los reinos de la tierra. Él es el que tiene el control en este momento. ¿Por qué? Porque el primer Adán, el primer hombre sobre la tierra, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, Dios lo empoderó, le entregó el poder de la tierra y a él le dijo: tú enseñorearás, tú gobernarás, tú vas a dirigir, tú vas a poner orden, tú vas a administrar, tú tienes la autoridad sobre la tierra. Pero cuando el enemigo vio que sobre él había sido colocada toda la autoridad de la tierra sobre el hombre, vino a usurpar esa autoridad y vino a poner en contra al hombre con Dios, para que él ya no dependiera de Dios, sino que dependiera de sus propias fuerzas. Y Adán lo que hizo al rendirse ante el ofrecimiento de Satanás, del enemigo, fue entregarle el poder del mundo, la autoridad, se la entregó. Por eso aquí el diablo no está diciendo mentira. Está diciéndole una verdad a Cristo no le podía mentir. Y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada. Y a quien quiero se la doy. El diablo le estaba diciendo a Jesús: te quiero dar el poder de los reinos de la tierra, porque son míos. A mí me la entregó Adán. El primer león de la manada fue Adán, pero no fue celoso para pelear por su manada. Dejó que otro león rugiente, mirando a quién devorar, porque ese león viene a robar, a matar y a destruir. Destruyó. No solamente entró a robar, robó la autoridad, robó lo precioso del modelo del reino de los cielos para establecer un orden de bendición en la tierra. Y ese primer león se lo entregó. Pero ahora viene un segundo Adán, un segundo león, el león de la tribu de Judá, a tomar lo que nos pertenecía, a pelearlo nuevamente, a traer nuevamente ese orden establecido por Dios. Y empieza su predicación, empieza a rugir ese león diciendo: cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. Un reino que trae orden, que trae bendición, un orden que es para sanidad, un orden que es para bendición. Es un reino de bendición el que el Señor vino a instaurar. Este legítimo león, ahora sí, en Lucas capítulo 4, versículo 14 dice que cuando el Señor regresó del desierto e iba otra vez hacia Galilea, dice Lucas capítulo 4, versículo 14, cuando el Señor regresó a Galilea,
lo hizo en el poder del Espíritu. Porque ese otro león rugiente ya no tuvo nada que hacer contra el león de la tribu de Judá, porque ese vino a cuidar la manada. Ahora él es un distribuidor autorizado. Cuando hay un distribuidor autorizado, como la palabra lo dice, solo él puede entregar el producto original. Es un distribuidor autorizado. Y miren lo que hace el Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el distribuidor autorizado del reino de los cielos? Empoderó nuestras vidas, dándonos también autoridad. La autoridad del reino de los cielos. Él vino a traer nuevamente esa correcta visión de la autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Autoridad, poder. Pero ¿saben qué está sucediendo? La iglesia hoy en día se está conformando con venir y cantar, venir y escuchar un tema y volver a los 8 días y repetir la misma película. Y mientras tanto, ese león sigue usurpando tus finanzas, sigue dividiendo tu familia, sigue enfermando tu vida, sigue haciendo lo que él quiere. Porque no nos estamos levantando igual que el león de la tribu de Judá, a rugir, porque Dios nos ha entregado un poder, una autoridad, y tengo que hablarle al enemigo así, en autoridad. Recuerden que no estoy llamado a decirle a Dios acerca de mis problemas. Estoy llamado a decirle a mis problemas quién es mi Dios, en la autoridad que Él me ha dado. Basta ya de darle campo a la enfermedad en tu vida. La enfermedad no viene de parte de Dios. No es el plan de Dios, no es el plan original. La enfermedad vino a causa del pecado y a causa de la maldad del hombre. La esclavitud financiera no es el plan de Dios. Dios no quiere ni que tú ni yo estemos pasando necesidades financieras. Ese no es el plan de Dios. Me tengo que levantar a rugirle por la autoridad que Él me ha entregado, porque yo estoy llamado a vivir en bendición. Ese es el plan original, pero tengo que hacerlo con autoridad. He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora esa potestad se las entrego a ustedes. Y es más, es necesario que yo me vaya para que sobre ustedes venga el poder del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las promesas de Dios. No podemos estar quietos, no podemos estar dormidos permitiendo que el león rugiente mirando a quién devorar se siga devorando mis finanzas, mi vida, mi salud, mi familia, mis sueños. De eso se trata ser iglesia. De eso se trata seguir los caminos de Dios. No para seguir conformes, porque seríamos los perfectos religiosos de la época. Venir a cantar, venir a escuchar un tema, venir y como lavar nuestras culpas por un momento y volver a los 8 días. No, esa no es la iglesia que Dios ha diseñado. Ese no es el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos llamados a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Milagros, milagros, milagros es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Todo el tiempo, familia. La pregunta entonces es esta, para que oremos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con la autoridad que Dios te ha dado? ¿Vamos a seguir permitiendo la devastación de nuestra manada?
que siga habiendo muerte en la vida de nuestros hijos, que la drogadicción siga siendo de las suyas en nuestra sociedad. Esta sociedad se está resquebrajando, se está desmoronando en nuestras narices. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso de la autoridad. Los políticos siguen haciendo lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no estamos viviendo la autoridad que se nos dio. La economía. Nosotros somos la esperanza de Dios aquí en la tierra. Tú eres la esperanza de Dios aquí en la tierra. Pero solo es posible cuando vivimos la autoridad que Él nos ha colocado.